Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarlos esta noche y poder comenzar nuestra tercera clase de nuestro curso de exposición bíblica. Gracias ahí por la puntualidad. Vamos a iniciar inmediatamente, ¿verdad? Vamos a poder iniciar inmediatamente para poder avanzar ahí en la clase de hoy. Vamos a empezar ahí con una oración y empezamos ahí pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre que estás en el cielo. Te damos tantas gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad, Dios, de estar conectados. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por el amor, Señor, que tienes para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, que tu amor nos guía y nos ayuda y queremos hoy pedirte que estés con nosotros en este tiempo en el que vamos a estudiar, vamos a poder hablar de un tema importante, Señor, en esto de la exposición bíblica. Gracias por mis hermanos que están conectados y también, Padre, por los que se van a conectar en un momento. Oramos y agradecemos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Aquí en el chat está ya, está el link de Classroom. Si ustedes no se han podido dar de alta ahí en la aplicación, lo pueden hacer a través de este link que está aquí en el área de chat, ¿verdad? Ahí está. Facilito, ¿verdad? Pero ya hay ahí varios hermanos que se dieron de alta. Ok, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? La primera clase hablamos sobre la predicación, ¿verdad? Palabra de Dios. La última clase, la semana pasada, hablamos sobre la predicación, palabra de hombre, y hablamos bastante sobre la comunicación. Y hoy pues vamos a hablar sobre la predicación y la iglesia, la relación que la predicación tiene, con la iglesia. Recuerden pues lo que hablamos desde la primera clase, que nuestro deseo era o es que la predicación bíblica, que la palabra de Dios puede estar en el centro de nuestra iglesia, ¿verdad? En todos los ámbitos, pero también dentro de nuestros servicios, dentro de nuestras reuniones de adoración, que esté en el centro, que no sea relegado a ningún segundo o tercer plano, sino que esté en el centro de nuestro hacer iglesia. Y eso es fundamental y deseamos que así sea y que tenga ese enfoque en nuestra vida y en nuestras iglesias. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Pero hoy vamos a hablar de esto, de la predicación y la iglesia, la relación que tiene la predicación con la iglesia. La predicación de un sermón se da en el contexto de una iglesia, se da en el contexto de la iglesia. Este contexto es muy particular, hermanos, ¿verdad? Porque hace que sea diferente totalmente, ¿verdad? Diferente totalmente al contexto de cualquier otro tipo de reuniones, ¿verdad? Cualquier otro tipo de reuniones. O sea, la diferencia totalmente, ¿verdad? Cualquier otro tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, está dentro del contexto de la iglesia. Y eso lo hace particular, lo hace un discurso diferente, con matices distintos a lo que puede ser un discurso normal. Permítame un segundo, solo voy a hacer algo aquí rapidito. Perdón. Y en esta clase vamos a ver esa relación fuerte, esa relación profunda que tiene la iglesia con la predicación. Creo que esta clase es muy fundamental porque a veces podemos sacar a la predicación, aunque sucede dentro de la iglesia, la podemos sacar dentro del contexto de la iglesia, que es donde está ahí inmersa. Y vamos a ver algo muy profundo hoy. Lo primero es que la prédica como un testimonio. La clase la vamos a dirigir en dos aspectos. La prédica como un testimonio de nuestra fe en Cristo. Y número dos, vamos a empezar a ver un poco sobre la creación de un sermón, sobre todo de cómo elegir un sermón o por dónde vamos a iniciar para la preparación de un sermón. Entonces vamos a lo primero, a la predicación como un testimonio.
Miramos esta escritura que está en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Y vemos con claridad que Juan habla de que su predicación, su anuncio, su proclamación, ya vimos todas esas palabras que tienen que ver con la predicación. Una de esas palabras está aquí traducida en la palabra anunciamos. Dice, predicamos al que existe desde el principio, pero dice a quien hemos visto y a quien hemos oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Entonces aquí vemos claramente que es un testimonio, que Juan está hablando de que su predicación es un testimonio de lo que han vivido, es un testimonio de lo que ellos son, es un testimonio de lo que Cristo les permitió experimentar. Y eso es la predicación, es el testimonio de lo que somos, el testimonio de lo que creemos, ¿verdad? El testimonio de lo que experimentamos. La predicación es mucho más allá de que la elaboración de un bonito discurso. Entonces, ¿qué veremos acá? Y vamos a ver algo importante, es que la predicación cristiana es el resultado de la experiencia de fe del predicador y que esa experiencia de fe ilumina su caminar cristiano, su vida. No es un discurso académico, es el testimonio del predicador. No es un testimonio, no es un discurso académico, no es una bonita presentación, no es solamente una bella exposición, no, sino tiene que ver con lo que el predicador siente, vive y ha experimentado. Y la predicación tiene dos características, entre muchas que tiene, que hoy quiero citar. La primera es que tiene un carácter sacerdotal y tiene un carácter profético. Y quiero que pensemos en esas palabras. Parecen palabras muy poco contextuales para nosotros hoy en día, palabras que obviamente no utilizamos muy comúnmente en nuestro hacer iglesia, nuestra iglesia o nuestras conversaciones, pero eso es la predicación. La predicación tiene dos facetas y tiene un carácter sacerdotal y un carácter profético. ¿Y qué significa esto? Primero vamos a ver el aspecto sacerdotal de la predicación. Y vamos a ver algo interesante. La predicación no es algo individual, aunque se prepara en la intimidad, aunque la predicación ocurre, la oración ocurre en la intimidad, la predicación real ocurre en público, en medio de una congregación que escucha con una expectativa, con una esperanza, una comunidad que desea ser instruida, una comunidad que desea ser consolada o desafiada por el mensaje que nace de la palabra de Dios. En este aspecto, el predicador se parece mucho a un sacerdote del Antiguo Testamento y se parece mucho a lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía varias tareas fuera de lo ritual, ¿verdad? Del sistema de sacrificios. El sacerdote tenía dos tareas importantes y uno era presentar el mensaje de Dios al pueblo. Ellos eran los predicadores, los que presentaban el mensaje, los que educaban al pueblo y era una de sus tareas. Y la segunda era representar al pueblo ante Dios. Tenían esa intermediación entre ellos y entre el pueblo y Dios. Entonces vemos que el sacerdote, su visión, su trabajo, su labor, no estaba aislada del pueblo, estaba totalmente involucrada con el pueblo de Dios. Y hoy vamos a redundar mucho en esta idea, mucho en esta idea de la cercanía del predicador con la iglesia. El predicador tiene dos tareas fundamentales. La primera es la tarea de escuchar al pueblo. La tarea de escuchar al pueblo. En primer lugar, la persona que prepara un mensaje. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos mucho de los que nos escuchan a nosotros?
a los que predicamos. Hablamos de toda esa parte, pero la tarea del predicador, del predicador, muy parecida a la del sacerdote, es escuchar al pueblo. Y es algo que cuando los sacerdotes lo dejaron de hacer, dejaron de ser esos sacerdotes, esos pastores para el pueblo. La persona que prepara un mensaje debe desarrollar la habilidad de escuchar al pueblo de Dios. No puede aislarse del pueblo de Dios. El predicador debe conocer a quienes le escuchan, su dolor, sus debilidades, sus gozos, sus necesidades. Era lo que Dios esperaba de los sacerdotes, de los levitas. Aún ellos debían de vivir dentro del pueblo, dentro de las mismas ciudades, debían de ser parte fundamental del pueblo. La división entre clero, ¿verdad? Entre el clero y los feligreses ocurrió pues muchos años después de la institución de la iglesia, donde ya se hizo una diferencia, ¿no? Entre los que predican, los que dirigen y el pueblo, ¿verdad? Y se creó una línea entre unos y otros, una separación, una distancia, pero nunca ha sido la voluntad de Dios esa, sino que el sacerdocio debía ser parte fundamental del pueblo y el predicador bíblico tiene esa misma función. Debe ser parte del pueblo, debe ser parte de su iglesia. Solo se puede ser parte del pueblo como compartiendo con el pueblo sus alegrías y sus tristezas. Un predicador del pueblo tiene la credibilidad necesaria. Va a ser alguien que se le va a escuchar porque él ha escuchado previamente. Hay una conexión, hay una unión entre el que predica y quienes le escuchan. El predicador, hermano, debe estar consciente de que necesita ser parte de la iglesia y que aunque tiene el rol de predicación, solamente es un rol, pero él es miembro activo de esa comunidad. Y eso es lo que se esperaba de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos presentaban su servicio en el templo, no todos los días, sino por turnos, pero cuando ellos no estaban en el templo, ellos eran parte ordinaria de la ciudad, del pueblo. Obviamente hombres consagrados, pero eran cercanos al pueblo. El predicador también no solamente debe ser cercano a su comunidad, a su iglesia, sino también debe ser cercano a la comunidad que lo rodea. Debe tener ese contacto con las personas que están a su alrededor, no solo dentro de la iglesia, sino dentro de su comunidad. Entonces el predicador, hermano, tiene la tarea de escuchar al pueblo. La semana pasada hablamos sobre la retroalimentación, sobre escuchar también el que predica, tratar de encontrar una retroalimentación, pero aquí no tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver con alguien que está cercano y que tiene una función pastoral. Mira, yo creo que en todas iglesias hay hermanos que hablan muy bien, que se desenvuelven muy bien en público y que hablan bien, que hablan bonito, que se explican, se dan a entender muy bien y tienen el don de hablar al público. No tienen ese pánico escénico, hablan muy bien, pero no son sacerdotes. O sea, no están dentro del pueblo, no están teniendo esa comunión, ese trabajo diario de amor y de pastoreo. Eso los desacredita para poder ser predicadores. Si tú y yo también nos alejamos, si tú eres un predicador, si tú y yo nos alejamos de la iglesia, si nosotros creamos una línea divisoria, un clero dentro de la iglesia y no somos parte de la iglesia, eso nos desacredita como predicadores. Entonces, esa es parte de la función sacerdotal, pero también la parte del predicador es escuchar la voz de Dios. Era parte del sacerdote, ¿no? El sacerdote llevaba esas peticiones a Dios, escuchaba al pueblo, pero también escuchaba la voz de Dios. Y el predicador debe de desarrollar esa habilidad, la habilidad de escuchar la voz de Dios. Lo vamos a ver en la segunda parte de la clase de una manera un poquito más puntual. Esta voz será clara,
a través del estudio de la Biblia, a través de el estudio de la teología bíblica, de la teología sistemática, a través de la historia, del estudio de la historia de la iglesia y sobre todo a través de la devoción a Dios. Entonces el predicador tiene esa función sacerdotal, de ser esa conexión, de estar dentro del pueblo, de llevar ese mensaje de Dios al pueblo, pero también de entender las necesidades del pueblo de Dios. También la predicación tiene un aspecto profético y a veces cuando hablamos de profecía nosotros nos podemos confundir muy rápidamente, porque a veces nosotros confundimos la palabra profeta como con la palabra adivino, ¿sí? A veces uno dice, ni que fuera profeta. ¿Ah? ¿Cómo yo iba a saber eso? Ni que yo fuera profeta, ¿no? Como confundimos la palabra o la asociamos con la predicción, pero no tiene nada que ver. La profecía bíblica no se reduce a la predicción. Se calcula que solo el 30% de las profecías bíblicas o de los escritos proféticos tenían que ver con aspectos del futuro, solamente el 30%. La mayoría del ministerio profético tenía que ver con el presente, con la denuncia y el desafío presente, con la situación actual, con una advertencia, ¿verdad? Para evitar un futuro. Pero visiones del futuro fueron mínimas. Como te digo, un 30%. Muchos de los profetas que tenemos no predijeron el futuro, sino hablaron, denunciaron el presente. Entonces, cuando tú escuches que nosotros tenemos una labor profética, no tiene que ver con la profecía en el sentido de adivinar el futuro o de tener ese don, ¿no? De predictibilidad. No, tiene que ver con la denuncia, con el desafío actual del pecado, del sufrimiento, con la denuncia, con la lucha, con la reconciliación por Dios y con el desafío para encontrar la libertad en Cristo. Entonces un profeta era eso. Por eso eran odiados, por eso no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque desafiaban al pueblo, porque denunciaban el pecado, ¿sí? Y el predicador también tiene esa función, la función de desafío, la función de denuncia. No es solamente un sacerdote que escucha o un sacerdote que lleva a Dios, tiene esa función, ese aspecto, pero también tiene la función del profeta, que se para al frente y denuncia el pecado, desafía a la comunidad, a la iglesia a un cambio y tiene esa función en su predicación. Una función o un aspecto no muy atractivo hoy en día, ¿verdad? O no muy utilizado hoy en día y lo veremos más adelante. El profeta tiene dos aspectos. Uno, la identificación con el pueblo y la comunidad. Si nosotros vemos a los profetas normalmente, se identifican con la comunidad. Por eso voy a repetir mucho este aspecto. El predicador es parte de la comunidad. Cuando Isaías, en Isaías capítulo 6, tiene la visión de la gloria de Dios, él que dice, ay de mí, soy pecador y vivo en medio, o tengo labios inmundos, que es un decir, es un eufemismo para decir soy un pecador, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, él se identificaba con el pueblo. El predicador es un profeta que denuncia y desafía, pero es muy sensible. ¿En qué sentido? En que él no es un juez. Él es parte del problema, ¿sí? Y tú puedes ver un ejemplo, Nehemías, estando aún tan lejos de Jerusalén, él dice, nos hemos apartado, nos hemos alejado. O sea, el predicador es parte de la comunidad. Entonces, cuando predicamos y denunciamos el pecado, no somos jueces que dicen tú y tú no, nosotros, pero se identifica con el pueblo y se identifica con la comunidad en ese desafío y en esa denuncia. Número dos,
También el profeta, y como vemos en los escritos proféticos, anuncia la gracia de Dios. La denuncia del pecado tiene que ir acompañado de la gracia, tiene que ir acompañado de cómo Dios perdona a su pueblo. El motivo de la denuncia es el amor a las personas que están cometiendo la falta, no el enojo, no la cólera, no el hígado, sino está motivado por el amor, por el deseo de llevar a esas personas a un arrepentimiento y a un cambio. Denunciamos la maldad con la esperanza de que el pecador anuncie el reino de Dios y que el pecador transforme su vida y cambie su vida. Entonces vemos dos aspectos importantes de la predicación, el aspecto del sacerdocio y el aspecto del profeta, que son como un tipo de lo que era el Antiguo Testamento hoy en día. El predicador, ya sea en la iglesia o en su grupo pequeño, tiene que tener esas funciones. Siempre cercano a su comunidad, escuchando a su pueblo, escuchando a sus hermanos, siendo parte de ellos, pero llevándoles la palabra de Dios y denunciando, ¿verdad? Desafiando cuando algo no está bien. Entonces, esto es fundamental. Obviamente, esto no es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque es más común ahora escuchar a predicadores, pues que son motivadores, que su trabajo no es denunciar el pecado, sino motivar a las personas. Son más motivadores, más personas que hacen coaching, y que no es que esté mal la motivación ni es que esté mal el coaching, pero el púlpito no es el lugar. El púlpito, la predicación que debe de existir en las iglesias, en las congregaciones, tiene que ver con esa función de un sacerdote y de un profeta, que ambos, creo yo, en muchos sentidos, no se parecían mucho a la mayoría hoy o a un gran número hoy de predicadores que, como les digo, son más motivadores, son más personas que alientan a las personas. Palabras como pecado, denuncia de pecado, cada vez es menos lo que se hace en los púlpitos, ¿verdad? Se trata más de motivar, de animar, de hablar del amor de Dios. No está mal, pero no puede ser eso lo que prevalezca en la predicación. Pero alguien que está dentro, alguien que está dentro del pueblo, alguien que está dentro, tiene una preocupación real, alguien que tiene esa acción, ¿verdad? Como de un pastor que vela por las ovejas, pues va a ver la realidad, va a ver la desgracia que el pecado trae a la vida y va a denunciarlo, va a hablarlo, va a llevar porque lo vive, porque lo sufre, porque llora con esos matrimonios destruidos, porque sufre con esos jóvenes que se han alejado de Dios y de la iglesia, esos hogares que se han dividido por la falta de Dios. Y sufre, entonces, obviamente, usa su función de predicador, de llevar a esa gente a un cambio, a su pueblo a un cambio. Entonces, nuestra función del predicador es mucho más, hermano, que hacer un buen bosquejo, que hacer una buena estudio bíblico y hacer una buena exposición. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Es algo mucho más profundo y mucho más bíblico. Entonces, pero quisiera escuchar, antes de ir a la segunda parte de la clase, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de esto? ¿Hay algunos que quieran compartir? Pablo, por aquí. Sí, Héctor. Bueno, yo creo que lo que nos estás predicando, hablando, pues tiene
tiene sentido. O sea, no puedo yo predicar algo que no estoy viviendo, ¿verdad? Yo no puedo hablar de amor si no hay empatía con el pueblo. Yo no puedo hablar de esperanza si no la he experimentado, ¿verdad? Como un discípulo. No puedo hablar de fe si no la vivo. O sea, es lo que yo siempre he dicho, que el mejor sermón no es el que se predica, sino el que se vive, pues. Será que cuando tú bajas de ahí te toca vivir lo que es. Y eso también trae consigo pues la evaluación, el escrutinio de la iglesia, ¿verdad? Que está constantemente comparando lo que decimos con lo que vivimos. Es un gran desafío. Mi pregunta, Pablo, cuando hablabas de la profecía y justo lo que tú aclarabas, ¿no? Tiene que ver con la adivinación, ¿verdad? Pero hoy por hoy hay una gama de predicadores haciéndose llamar profetas. ¿Cómo describir a una persona como un profeta que proclama, que profesa la verdad, que tú mismo nos dabas la explicación, a esos que tienen esos sueños nocturnos, ¿verdad? Donde el privilegio de que Dios les habla y que Dios me dijo, ellos se hacen llamar profetas, pero no tienen nada que ver con la profecía de llevar el desafío al pueblo. Claro. Bueno, el don de la profecía está bien establecido ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Y muchos de los profetas que tenían ese don, Pablo incluye, ¿verdad? Como parte de los dones sobrenaturales, ¿verdad? Pero nosotros creemos, por lo que hemos estudiado y lo que interpretamos no solo nosotros, sino muchas iglesias, aparte de la nuestra, de que esos dones cesaron, ¿verdad? Que tanto los apóstoles como los profetas ya no existen, porque eran como los medios de revelación de la palabra de Dios, los cuales hoy no necesitamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos ya la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no necesitamos ni apóstoles ni necesitamos profetas. Por tal razón, ¿verdad? Los mal llamados profetas que aparecen así como el domingo tendremos un culto en tal lugar y invitado el profeta fulano de tal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y la persona llega y le dice, a ver, Héctor, Carlos, Giovanni, yo veo que tu vida está así, esa, pero yo te profetizo prosperidad, tendrás una casa, tendrás un carro, vas a tener eres soltero, te vas a casar, y pues obviamente es, para mí, pues en lo que yo entiendo son charlatanes, ¿verdad? Pero lo que aprendemos también es que Pablo dice, ¿no? Que nosotros debemos de ambicionar los mejores dones, y él pone la profecía como uno de los mejores dones, entendiendo que era la revelación de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día la predicación es un don probable, desde el punto de vista de que no es algo predictivo en teoría, ¿verdad? Porque obviamente el predicador va a advertir sobre un futuro, ¿verdad? Va a decir, mi hermano, si no cambias, pues esto te va a pasar. Está prediciendo algo, pero está más bien advirtiendo, ¿verdad? Y era la función de los profetas, ¿verdad? Los profetas llamaban al arrepentimiento, decían, si ustedes no cambian, van a venir otros reinos, nos van a destruir, nos van a llevar exiliados, el templo va a ser destruido. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se enojaban, odiaban a esos profetas. ¿Por qué? ¿Qué querían ellos escuchar? No, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Eso es lo que ellos querían escuchar. Entonces, definitivamente esos mal llamados profetas hoy en día no tienen nada que ver con la función profética que vemos más que todo en los escritos proféticos, ¿verdad? Pero gracias, Héctor. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir, tenga alguna duda o algún comentario sobre esta función? Pablo, buenas noches. Sí, Wilson. Quisiera referirme a Apolos. Cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
habla de que él era un siervo instruido en los caminos del Señor, que tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente el conocimiento del Señor. Pero por supuesto le hacía falta el evangelio verdadero, o sea, el evangelio tal cual y exacto. Y para eso pues estuvieron los demás también, Priscila y Aquila en este momento instruyéndolo. Y es referente a lo que tú dijiste, ¿no? De preparar el discurso, de preparar la enseñanza, de tener ese conocimiento exacto de lo que Dios quiere decir y de lo que eh, Dios está hablando en su palabra. Entonces, sí, o sea, aparte de que el profeta también, bueno, mejor dicho, el predicador debe conocer a quien predica. Ahora también pensaba en los evangelistas, cómo llegan a diferentes lugares. Y Claro, claro, conocen la palabra, conocen el mensaje. La audiencia puede ser en cualquier lugar donde ellos no hayan estado, pero claro, obviamente están predicando la palabra y sí es necesario que, como dijiste, ¿no? Que el predicador viva esa palabra. Claro, no necesariamente tendría que conocer eh, a quién va a predicar, pero sí es importante, obviamente, con el fin de, de llegar, pero bueno, no sé, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? En esos predicadores que llegaban a diferentes lugares y claro, predicaban de acuerdo a lo que ellos sabían. Así como Pablo dice, no, no con sabiduría, sino con el poder del Espíritu. Y claro, claro. claro, predicaban a Cristo. Eso, Pablo. Gracias, Julio. Sí, claro, obviamente está esa parte del sermón evangelístico que definitivamente va a personas que uno no conoce, ¿no? Pero tienen una función eh, eh, puntual, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esa función del sacerdote y del profeta, eh, pues obviamente hablamos de ese pastor, de ese líder de grupo pequeño, tal vez, o líder de un grupo mediano, de una iglesia, que está enseñando, ¿verdad? Que está enseñando, o ese predicador de una congregación. Esa persona no puede estar separado del pueblo, ¿verdad? Tiene que tener una relación cercana, profunda, porque al final eso va a conectar. Puede hablar muy bonito, aún puede preparar un sermón bíblico, exegético, textual o expositivo perfecto, pero si esa persona no fue al velorio del familiar que murió, si no fue a visitar al hospital, al que está enfermo, si no colaboró para la ayuda al hermano que está en necesidad, si no convive con los hermanos en su diario vivir, si no está cercano a ellos, pues al final no está cumpliendo con su labor, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que la predicación, este es mi punto de hoy, es mucho más allá del sermón como tal, ¿verdad? Le vamos a dedicar el resto de clases a la elaboración de los sermones y los diferentes tipos de sermones, pero son Pablo, esenciales, ¿verdad? perdón, habría que hacer una distinción entre pastor y predicador, ¿o es lo mismo? Pues bueno, el pastor, yo creo que el predicador tiene que ser un pastor. Habrán pastores, según nuestro contexto, que no predican, tal vez frente a la iglesia, pero todo predicador habitual de una congregación tiene que tener eh, una actividad pastoral, ¿verdad? Tiene que estar cercano a la iglesia, cuidar de la iglesia, porque eso hicieron los mismos apóstoles. Sí, José Luis o Betty, no sé quién de ambos es. Buenas noches, soy yo. Ah, sí, hola. Sí, Así no, Betty está. muchas gracias por la enseñanza. Creo que es muy oportuna y particularmente con lo que es la profecía, ¿verdad? O los mensajes proféticos. Mucha gente asocia la profecía con la adivinación del futuro.
Y hay iglesias que inclusive se llaman proféticas o manejan este tipo de información. Eso hace sentir como que nosotros como movimiento nos hiciera falta algo. Ese tipo de cosas normalmente las maneja muchas emociones. Y mi pregunta es, bajo tu percepción, yo sé que dijiste que algunos que predicen prosperidad y producen ciertas cosas, definitivamente usan mucho ese tipo de mensajes de manipulación para tener a la gente amarrada. Pero hay otro tipo de personas que van al comportamiento de la gente, le pueden llegar a decir a la gente algunas cosas que ellos están viviendo o que les están pasando. Ujú. Esto suena bastante, yo te diría, para mí bastante admirable de poder entender, ¿verdad? Recuerdo una escritura donde había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que Ujú. iba detrás del apóstol Pablo. O sea, ese tipo de espíritus existen, o sea, puede ser. Por eso me parecía muy importante el comportamiento, ¿verdad? El predicador, la relación con la iglesia. Pero actualmente existen movimientos que se dedican a predecir el futuro. O sea, Sí. es la verdad. Entonces, ¿qué idea o qué percepción tienes tú de ese tipo de movimientos? Pues bueno, yo creo que cautela, ¿verdad? Cautela, yo creo que es lo más importante. Siempre dice, pues pedirle a Dios si uno se topa con algo así, discernimiento, ¿verdad? Porque pues yo lo veo que es complejo, ¿no? ¿Verdad? Que una persona, pues, ¿cómo le hace, no? Para saber lo que estás viviendo, ¿no? ¿Verdad? Porque pues yo he escuchado eso, he escuchado tal señora se me acercó y me dijo, yo sé que usted se quedó sin trabajo y está pasando penas y cabal, eso estaba pasando, ¿no? No sé si es prueba y error, ¿verdad? Y de pronto de tanta pega una, ¿no? Pero yo creo que cautela, ¿verdad? Creo que cautela, pienso que nuestra revelación número uno es la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que cada mensaje deberíamos de cotejarlo con la misma para saber si viene de Dios o no, pero yo creo que cautela sería lo que deberíamos de tener, ¿verdad? Muy bien, gracias. Sí, gracias, Giovanni, y seguimos con la clase. Sí, buenas noches. Pablo, no, agradecerle mucho, la verdad que me siento muy agradecido pues sobre lo que está comentando. ¿Por qué? Porque pues ya como usted propiamente lo decía, muchas veces pues uno como audiencia no puede llegar a trazar, no siendo así, una línea con el predicador o con el pastor, ¿verdad? Ujú. Y muchas veces, pues, eso se escucha también en la comunidad, ¿no? En la iglesia, ¿no? De repente hay un respeto y no quiere decir que eso sea lo que haya transmitido el predicador, pero sí siempre se trata, siempre hay como, se quiere ver como una cierta distancia entre la audiencia y el predicador, muchas veces por respeto, otras por miedo, pero ahora que usted comentaba eso, yo creo que es muy bueno porque pues ya tenemos un argumento, ¿no? Para poder decir, no, eso no es así, o poder ayudar a alguien más que tenga de pronto esa idea. Pero gracias. Un gusto. Sí, entender que esa división feligreses y clero, pues fue muchos años después que se dio. Y que entiendo las razones, ¿verdad? Entiendo a veces las razones, entiendo a veces el trabajo pastoral no es sencillo, porque los predicadores de nuestras iglesias son pastores. Yo sé que hay pastores nombrados como Andrés que está acá y que tienen más de lleno esa función, ¿verdad? De pastorear a los hermanos, pero los predicadores habituales o los líderes están pastoreando. Y, y de pronto llega un momento donde se cansan, ¿no? ¿Verdad? Y deciden separarse o son dañados por la crítica
y se empiezan a separar, ¿no? ¿Verdad? Yo entiendo esa parte, entiendo muchos de mis maestros, ¿verdad? En el seminario fueron pastores, ¿verdad? Dirigieron iglesias y muchos de ellos decidieron dedicarse a la docencia o dedicarse al seminario o a la academia, pero no porque no les gustara predicar en la iglesia, sino porque no quería realizar ese trabajo extenuante, ¿verdad? Porque es extenuante el trabajo del pastoreo, que al final todo líder lo realiza, pero para ser un predicador bíblico, ¿verdad? Y de una congregación, necesitamos estar cercanos, ¿verdad? A la iglesia y sobre todo para la efectividad del sermón, y es lo que vamos a ver en esta siguiente parte de la clase. La creación del sermón. Ahora vamos a iniciar un poquito todavía con teoría, pero algunos puntos importantes. ¿Cómo comenzamos el sermón? ¿Verdad? De cómo iniciamos la elaboración de una prédica, ¿verdad? De un devocional, de una charla. ¿Cómo la iniciamos? ¿De dónde empieza? ¿Dónde comienza ese trabajo, verdad? Ese trabajo que ya lo vimos la semana pasada, es un trabajo también de mucha soledad y de mucha también ser académico de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo iniciamos? Y bueno, hay una tensión que ocurre, ¿verdad? Hay una tensión que ocurre en cómo iniciamos. Y la tensión está normalmente entre dos lados, ¿verdad? Entre dos lados. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo iniciamos la elaboración de un sermón? Eh, para algunos, ¿verdad? El sermón debe de comenzar con el texto bíblico, ¿verdad? Debe de empezar con el texto bíblico. Para otros, debe de comenzar con el tema, con un tema a tratar, ¿verdad? Y es ahí donde está la tensión. Pues obviamente algunos dicen la predicación es expositiva, textual y otros pues temáticas, son dos modelos diferentes, pero como predicadores tenemos esa tensión entre uno y otro, es una polémica, ¿no? De un lado empiezo con una escritura, empiezo mi base va a ser predicar este texto o empiezo con un tema. ¿Verdad? ¿Cuál es el lado? Entonces son una tensión que ocurre en ambos aspectos, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Para los primeros, comenzar con el texto. Yo me siento un poco más identificado con este punto, pero pues vamos a ver una tercera alternativa que nos puede ayudar a todos. Para algunos el texto es el punto principal para la preparación del sermón. Es iniciar con un pasaje, ¿verdad? Una escritura, unos versículos. ¿Cuál es la razón? Para ellos, empezar con el tema induce a la manipulación y a la acomodación de las escrituras. Entonces digo, es que si inicio con el tema, me voy a desviar. Se piensa que el predicador no descubre nada, sino que ya sabe lo que va a decir y solo acude a la Biblia para buscar un texto que apruebe o respalde su posición. Entonces estas personas dicen, no podemos empezar con el tema, sino tenemos que iniciar con un texto. Los que han estado conmigo, ¿verdad? En predicación expositiva, pues esto es lo que normalmente hacemos. Aún los que estuvieron en el curso pasado de principios de exégesis, pues es lo que hicimos, ¿no? Iniciamos con una escritura o hicimos el estudio exegético de una escritura. Entonces ese es un lado ahí de la atención. Para otros, la elección del tema es el punto de partida para la preparación del sermón. Según esta postura, ¿verdad? La elección del tema debe de elegirse de acuerdo a las necesidades de la congregación. Este es el método principal, ¿verdad? Principalmente utilizado en nuestras iglesias, históricamente. ¿Por qué? Porque le da al predicador mayor libertad de escoger un tema que él considera pertinente. Entonces, bueno, ahí están los dos lados, ¿verdad? El lado de empezamos con el texto o empezamos con el tema. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el lado? Entonces, existe esa tensión entre uno
y el otro lado. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Con el punto temático, obviamente, tiene un riesgo, ¿verdad? El riesgo es, como decía en la diapositiva anterior, el predicador no descubre ya nada, no está aprendiendo nada, no está explicando nada, porque él en su mente ya decidió qué va a decir. Ya tiene cuál es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces ya solamente busca escrituras que se acomoden a la idea. Por ahí pues vamos a ver un poco más adelante cómo realmente hacer una predicación temática. Pero esas son las dos vertientes, los dos lados que normalmente están trabajando. Es el problema, ¿verdad? Realmente es un problema, y obviamente parece que la balanza se inclina a que lo correcto es iniciar con el texto. Parece que la balanza se va para allá. Sin embargo, el problema no se resuelve tan fácilmente, ¿verdad? No es tan sencillo, ya que aún se puede escoger un texto, pero ya se tiene una idea de lo que se va a decir. Y en más, ya se escoge un texto que se acomode a una idea que ya previamente se tiene. Entonces, no es tan sencillo, no es tan claro. Entonces, hoy, pues, vamos a hablar de una forma de resolver este asunto. Un ejemplo, históricamente siempre hay tensiones que nunca se solucionan. Un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros tal vez ya está resuelto, pero para la gran mayoría no. Y es, un ejemplo, la predestinación. ¿Existe o no existe? ¿No? Hay 1200 años hablando de ese tema y pues no se llega, ¿no? Eh, Calvinistas o arminianos, ¿no? Bueno, y es una tensión que tiene 500 años desde la Reforma y no se logra, no hay. Salvo, siempre salvo, sí o no. Entonces son temas controversiales que honestamente el 100% no tienen una explicación final o total. Y pareciera que este tema de la predicación va por ahí. Entonces no necesitamos, lo que hoy quiero animar es que no necesitamos, y quiero madurar también en esta área, no necesitamos escoger una o la otra. Necesitamos entender que puede haber alguna otra manera. Recuerdan que estamos hablando de cómo empezar un sermón, por dónde va a ir, cuál es el inicio de un sermón. Entonces, hay una manera de resolver y es teniendo una dinámica con la iglesia. Obviamente, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que hemos hablado hace un momento, pues esto tiene que ver con alguien que está predicando a una audiencia que conoce, ¿verdad? No a no conversos, no como hablábamos en el comentario ahí de Wilson. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a preparar un sermón? Uno, pues entender la dinámica con la iglesia. El sermón nace de esa función, de lo que hablamos en la primera parte de la clase, esa función profética y sacerdotal del predicador. Su relación profunda con el ministerio. Eso va a ser el inicio real de su predicación. La predicación nace del trabajo pastoral. Nace del trabajo pastoral y todos de una otra manera, nombrados o no nombrados, todo líder, todo discipulador es un pastor. Está realizando una función pastoral. Todo predicador, o sea, yo no llego el domingo y predico y me desaparezco en la semana. No hay predicadores que así su vida. Y aún algunos que admiramos, ¿sí? Y que son muy buenos predicadores y muy famosos. Pero ellos en la semana se dedican a preparar sus 2 sermones nada más, están en algunas reuniones de juntas directivas y pare de contar. ¿Verdad? Entonces, dedican todo su tiempo, por eso pueden escribir libros, pueden hacer muchos sermones, porque se dedican tiempo completo a esa función. Pero lo que hemos visto es que no tiene que ser así. La predicación nace de ese trabajo pastoral y de esa cercanía con el pueblo de Dios. No es un conferencista distante, sino un pastor que predica, que habla con amor a su pueblo.
No es alguien distante, no es ahí una luminaria, un artista, ¿verdad? Una estrella, no, no, no. Es alguien del pueblo, como deberían de ser todos, ¿no? Los levitas eran parte del pueblo, los sacerdotes tenían que ser parte del pueblo. Entonces, lo que vamos hoy, o quiero hoy animar, ¿verdad? Es que nos puede ayudar a iniciar un sermón 4 elementos. 4 elementos que creo yo, algunos ya los mencionamos ahorita en los comentarios, 4 elementos fundamentales que nos ayudan en la preparación de un sermón. 4 elementos vitales que nos ayudan en la preparación de un sermón. El primero, nuestra relación con Dios, ¿sí? Nuestra relación con Dios, nuestra devoción con Dios. Eso es lo primero. Quien predica debe tener una relación sólida con Dios. Debe ser alguien que tiene una relación sólida con el Padre. Debe ser una persona de estudio bíblico, que ama la palabra de Dios, que tiene conocimiento de la teología bíblica, que estudia la Biblia, que lee la Biblia y que está todo el tiempo en oración. Está orando constantemente, tiene una buena relación con Dios, lee por lo menos una vez al año toda la Biblia completa y tiene una relación profunda con Dios, tiene una devoción a Dios, tiene una vida devocional. Se levanta en la mañana, ora, lee la Biblia, tiene una devoción con Dios, tiene una relación con Dios. La relación con Dios enriquece no solo el alma y la mente de quien la tiene, pero la persona que predica a Dios provee un mensaje oportuno en su relación con Dios. Algunos de los predicadores acá no me dejarán mentir, que a veces es en ese momento de intimidad con Dios donde vienen como las ideas, como de pronto vienen las escrituras, como de pronto Dios como que le dijera a uno, esto hay que enseñar a la iglesia. Entonces, la relación con Dios es fundamental, una buena relación con Dios. Ese mensaje es importante. No se puede dar si se está vacío, hermano. No se puede dar. O sea, si uno está vacío, no puede dar. Uno como predicador, como líder, o como pastor, como guía, tiene que llenarse de Dios para poder dar, para poder ayudar a otros. Entonces, la relación con Dios es fundamental. Fundamental. Hay personas que tienen el don del habla, tienen el don, o sea, tienen una habilidad mental, tienen la experiencia y pueden realizar un sermón, pueden bosquejarlo rápidamente. No quiero oírme presuntuoso, pero yo siento que tengo una habilidad, pero sin una relación con Dios, esto es vacío. Esto es algo totalmente vacío. Número 2, la relación con la iglesia. El segundo elemento que nos ayuda en la preparación de un sermón es la relación con la iglesia. Ya hemos hablado del inicio de esto, de esta clase. La persona que predica debe estar en constante relación con su ministerio. Su mente, su corazón está en la iglesia, en su ministerio, en su grupo. Está atento a su iglesia, está atento a las necesidades de la iglesia. La preparación del sermón es un evento comunitario, hermano, ¿sí? Es algo que no se hace solo. El predicador se enriquece de la comunidad. Se enriquece de la comunidad, de la relación con los hermanos, de lo que ve, de las necesidades, de los gozos, de la alegría. La iglesia nos permite realizar un mensaje vivo, pertinente y contextual. Es la iglesia, los mejores predicadores, los más profundos, los que están guiando a su iglesia a la transformación y cambio son personas que tienen una relación cercana, profunda con la iglesia. No son personas distantes, como ya lo hemos hablado. Y esa relación profunda con la iglesia, esa cercanía con la iglesia, permite que su mensaje sea vivo, su mensaje sea pertinente y su mensaje sea contextual. O sea que las palabras, no, ¿recuerdas que hablamos del ruido la semana pasada? Un hermano que predica, pero está lejos de la iglesia, hay demasiado ruido.
hay como reserva. ¿Será cierto? ¿Será real? Yo no muy lo he sentido. Aunque hable, excelente. Aunque la preparación del sermón haya sido impecable, ni John MacArthur. Pero si esa persona no está cercana a la iglesia, va a haber un ruido, no va a ser recibido bien, no va a ser recibido. Y por mi experiencia, yo me he dado cuenta de personas que hablan bien, que se comunican bien y que de pronto les dan las oportunidades de pasar al frente, pero no conectan con la congregación, no se recibe. Y de pronto está el hermano que con dificultad, tal vez no es al 100% un gran orador, pero se esfuerza, pero la gente lo siente cerca, la gente lo siente parte de, su mensaje es bien recibido, su mensaje es bien aceptado, pero también la preparación de una persona que está cerca de la iglesia es mejor. ¿Por qué? Porque conoce, porque entiende. ¿Ok? Entonces es otro elemento que nos ayuda, ¿verdad? Para la preparación de nuestro sermón y sobre todo para el inicio del sermón. ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Por dónde? Puede ser que mi relación con Dios, Dios me ayuda y me guía. Puede ser que mi relación con la iglesia, yo puedo ver una necesidad, yo puedo ver algo que necesita, que es vital, que es relevante para la iglesia y que hay que abordarlo. El tercer elemento es la realidad social. Un gran teólogo bautista llamado Karl Barth, uno de los personajes más influyentes en el último siglo en cuanto a la teología bíblica, dice que el predicador debe realizar su sermón con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra, ¿sí? El predicador no puede estar desconectado de la realidad social. El predicador no puede estar desconectado de la sociedad, de su comunidad. No puede estar desconectado de las crisis económicas, no puede estar desconectado del desempleo, de los avances tecnológicos, de la política, de la geopolítica. No, el predicador debe entender su realidad social, ¿sí? Lo que está a su alrededor. Debe de entender lo que está pasando, porque al final todo lo que está pasando a nuestro alrededor influye en nuestra iglesia, influye a nuestros hermanos en el día a día. Entonces necesitamos entender esa realidad social, eso que ocurre a nuestro alrededor. Y finalmente, el cuarto elemento, la práctica de la fe. Como mencionaba Héctor Maradiaga, un predicador debe de practicar la fe, debe ser un practicante de la fe, debe ser un buen ejemplo, debe ser una persona que se esfuerza, no es perfecto, porque solo Cristo lo fue, pero sí es una persona que se esfuerza. Un predicador pasivo y desconectado de su comunidad, pero que tampoco predica con su ejemplo, su mensaje difícilmente va a ser dinámico y mucho menos pertinente. Necesita el predicador practicar la fe, ser un buen ejemplo, ser una persona con un buen testimonio. La persona comprometida con el reino de Dios va a luchar con su iglesia y va a luchar por su iglesia. Entonces, la práctica es muy importante. El compromiso del predicador es vital. Un predicador, una persona que está al frente de un grupo y predica, debe de tener compromiso. Debe ser una persona comprometida, debe ser una persona que su vida está comprometida con el reino de Dios. Entonces, estos cuatro elementos a nosotros nos pueden ayudar en la iniciación, en la elección, ya sea de una escritura, de un tema. Pero no va a ser algo subjetivo, ¿me entienden? Sino más bien objetivo. No va a ser algo así como, ay, ¿qué quisiera predicar hoy? ¿No? Ay, todo predicador pues tiene ahí la crisis de la hoja en blanco, ¿no? Como, ¿qué predicaré? ¿Qué diré? ¿Verdad? Y pues todo predicador tiene esas crisis, pero cuando tenemos estos cuatro elementos hay mucha información de por dónde empezar, ya sea con mi relación con Dios, con mi relación con la iglesia, entendiendo la realidad social, yo en mi práctica de la fe. Son elementos que me ayudan, que me permiten, que me animan y que me van a dar los pasos
para iniciar mi sermón. Esta escritura es algo que aplica, ¿verdad? A la predicación, creo que ya ni la puse. No la puse. Quiero leerles, por favor, 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Y yo creo que esto aplica a la predicación. Si yo pudiera predicar perfectamente, si yo pudiera predicar impecablemente, si yo pudiera preparar un sermón perfecto, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es un metal ruidoso, es un símbolo que resuena. No, Pablo, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Creo que a veces sí. A veces, en cuanto a la propia acción del predicador y al impacto que el predicador tiene, a veces no llega el mensaje, no llega, y no es culpa de la iglesia, a veces es culpa de nosotros los predicadores. Entonces, la relación con Dios, la relación con la iglesia y la realidad social, la práctica de la fe nos permite tener elementos, tener un respaldo para allá, cuando preparemos nuestros sermones y nos dediquemos esas horas a la preparación de un sermón bien bonito, bien hecho, bien bíblico, con estos elementos, con el amor a la iglesia, con el respaldo de la iglesia, ese mensaje llegará, será recibido, llegará a los corazones y transformará vidas y a nuestras iglesias. Resumen, ¿dónde nace el sermón? ¿Dónde nace la predicación? Nace de la dinámica pastoral, ¿verdad? De ese trabajo de uno a uno, de ese amor entre nosotros. También nace de la oración y de la reflexión bíblica. Más que un líder, ser un miembro de la iglesia. Ser alguien que es cercano a la iglesia, y ahí nacerá mucho de nuestros sermones. También el análisis de la realidad social, el entendimiento de las presiones y luchas. Cartas como Colosenses tienen un enfoque tan importante, un análisis tan profundo de la realidad social, de las presiones que la iglesia estaba recibiendo de su entorno. Pablo entendía el entorno, la realidad social de los hermanos en Colosas. La vida del compromiso con el reino de Dios, comprometidos con el reino de Dios, amando el reino de Dios, haciendo la praxis, ¿verdad? La realidad del sermón en nuestra vida. Ahí es donde nace y se perfecciona el sermón. Conclusión, la predicación es una actividad comunitaria y colectiva que ocurre dentro del contexto de una congregación cuya meta debe ser vivir para servir a los demás. La predicación es la voz que la iglesia levanta para evangelizar, exhortar, criticar, denunciar, consolar y llamar a la acción. Me gusta esta conclusión en cuanto al tema de la predicación por varios aspectos. Uno, la predicación es una actividad comunitaria y colectiva. Entender que el predicador no es un ente aislado, sino que se enriquece de todo lo que hoy hemos hablado, y es la comunidad en su relación la que realiza junto con el predicador el sermón. Y la predicación no es la voz de un hombre, es la voz de la iglesia. El predicador habla por la iglesia, no solo a la iglesia, sino es el heraldo, el que comunica el mensaje, pero también el representante, el embajador de la iglesia. Y eso es la predicación, es la voz de la iglesia que se levanta para evangelizar, para exhortar, para criticar, para denunciar, para consolar y para llamar a la acción. Así que no necesitamos estar como amarrados, ¿no?, con alguno de los dos, de las dos tensiones, texto o tema. No necesitamos. Algunas veces puede ser texto, algunas veces será tema,
Pero si nosotros aplicamos lo que hoy hablamos y tenemos esa buena relación con Dios, esa relación con la iglesia, ese entendimiento de la comunidad y una vida que respalda el sermón y nuestro deseo de predicar, seguramente tendremos muchas fuentes relevantes en las cuales podamos ayudar a nuestra vida y ser la voz de la iglesia. Amén. Bueno, eso les quería compartir el día de hoy y vamos a tener una tarea para esta semana. Para los que se conectaron después, si todavía no han entrado a Classroom, en el área de chat, velo rápidamente antes de que terminemos la transmisión o la conexión. Ahí está el link donde puedes darte de alta en Classroom. ¿Cuál es la tarea? Vamos a tener una lectura, Fundamentos Teológicos de la Predicación. Es de un libro de John Stott, es un capítulo, son 20 hojas, son 40 páginas más o menos. Entonces es importante empezar hoy mismo, o más tardar mañana, para que no sea de mucha presión, ¿verdad? Podemos leerlo después. Si ustedes, cuando entren ustedes a Classroom, van a encontrar esto, lectura, Fundamentos Teológicos de la Predicación, John Stott. Aquí pueden ver, aquí está el documento, el PDF, ahí le apachan y ahí van a poder tener el documento, ahí lo pueden leer. Al terminar de leer el documento, se van a esta sección, que es un formulario, donde ustedes van a poner si lo leyeron o no. Simplemente sí o no. No tienen que hacer resumen, no tienen que hacer ningún tipo ahí de trabajo. Simplemente poner ahí si lo leyeron o no. Básicamente, eso es lo que tienen que realizar. Hermanos, eso es todo lo que hoy les quería compartir, ¿verdad? Vamos a dejar la transmisión en este momento, ya son las 9:10, y agradezco a todos ahí por conectarse esta noche y estamos en contacto ahí por medio de Classroom o del chat de Profundiza, ¿verdad? Estamos ahí para servirles. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches. Muchas Gracias, Pablo. Pablo. Buenas noches a todos. Gracias. Se cuidan mucho. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.